capítulo 1, versículo 12, vamos a leer hasta el verso 26. Hechos de los Apóstoles, que también puede ser llamado perfectamente Hechos del Espíritu Santo, o los Hechos de Cristo desde el cielo, a través de su Espíritu, usando a sus apóstoles como medios y a su iglesia. Dice allí el texto en el versículo número 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su lugar. Por tanto es necesario de que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ruego que me permitan orar una vez más. Dios eterno y Padre nuestro, sin ti somos incapaces no solo de explicar tu palabra, sino también de entenderla. Y todos estamos necesitados de ti en esta mañana. Este Espíritu Santo que le fue prometido a todos los creyentes en Jesús es el mismo que nosotros hoy tenemos, y a quien pedimos que nos ilumine el corazón para entender tu palabra, pero también para ponerla por obra. Queremos presentar, Señor, en este momento algunos hermanos con sus respectivas necesidades, pues tú conoces perfectamente la condición de cada uno y tú eres el que tienes poder suficiente para resolverlo. Gracias por el nacimiento de la bebé de María Rodríguez. Gracias por un integrante más a esta familia que cada vez más está creciendo, y te alabamos a ti por tantos frutos preciosos. Es nuestra oración que tú le guardes todos sus días junto a su familia, que puedan andar en tus caminos, conociendo cada vez más cerca al Señor Jesús como su Salvador. Padre, también queremos pedirte por
nuestro hermano Polo, que está en La Vega por una situación de salud. Señor, no entiendo bien los detalles, pero tú sí sabes lo que le está pasando y por qué razón él está allí, porque su cerebro no está funcionando como debería. Y que tú lo libres, Señor, de toda secuela difícil que a veces dejan esos tipos de ataques o de derrames. Sé con él y gracias por la fe que tú le has dado a su familia para confiar en ti en medio de esta situación. Oramos por tu sierva Sofía, Señor, como es nuestra costumbre, clamar por ella, por tu sierva Faustina, tu sierva Leida, nuestro hermano Bill Hansen y nuestra hermana Grace Santana. Cada uno de ellos concédeles fuerzas, concédeles sabiduría también para en medio de sus padecimientos entender tus propósitos y confiar en ti en medio de la inquietud que produce el dolor, pero muchas veces el proceso de estar tanto tiempo en enfermedad. Ayúdanos a acercarnos a todos más a ti, Señor. Gracias por este país, por la libertad que tenemos para proclamar tu palabra. Oramos por nuestros gobernantes, sean ellos instrumentos tuyos. Aumenta tu temor en sus corazones para que ellos puedan aplicar la ley, puedan ellos mismos someterse a la ley y puedan ellos vivir siendo personas íntegras y así podamos gozar de vivir aquí con toda piedad y honestidad, vivir en paz en este país. Mira los países que están en guerra en este momento, los países en Medio Oriente, los países de Europa como Rusia y Ucrania, y otorga a cada país del mundo gobernantes que te teman, Señor. Y mira cuántos hermanos hay aquí de otras naciones que están en este momento orando por sus gobernantes. Escucha nuestro clamor y enséñanos a esperar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. El 28 de julio del 2015, en horas de la tarde, me encontraba en el pasillo de la clínica donde recibimos a nuestra primera hija, Yasmín. Recuerdo lo inquietante, lo incómodo y desesperante que fue ese momento. Recuerdo que despedí a mi esposa en la puerta antes de la sala de cirugía y desde entonces no sabía qué hacer. No sabía qué estaba pasando del otro lado, no sabía a quién llamar para preguntarle. Recuerdo haber expresado varias oraciones de esas que uno tira tipo SOS. Y estaba intercediendo en favor de mi esposa y de mi bebé en ese momento. Poco después pasó el doctor Vila, es un doctor de la familia, pero es tío de mi esposa. Y él pudo entrar, evidentemente él es un cirujano plástico, trabajaba allí, le permitieron entrar, y así que era el contacto que yo tenía adentro, pero él no me dijo nada, entró para allá y no fue hasta el último amén que él me escribió algo. Y más adelante llegaron mi mamá y mi tía, aquí está mi mamá y mi tía no está aquí, que fue como una madre también para mí y mi esposa en esos primeros días. Y fueron de gran consuelo, de gran apoyo su compañía y sus oraciones por mí en ese tiempo. Qué difícil que es esperar cuando algo importante va a suceder y no sabemos qué hacer. ¿Se ha sentido usted así? ¿Cómo enfrentarse a esos momentos? ¿Qué hacer cuando debemos tomar una decisión y no sabemos cuál es la correcta? ¿Hay algo que puedo hacer mientras tengo que esperar? ¿Cómo esperar? Y ese es el título de nuestro mensaje esta mañana, ¿cómo esperar? Basados en el texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 1 y el versículo 12 hasta el 26. Los seguidores de Jesús han estado pasando por una gran cantidad de sensaciones y de emociones. Como judíos han esperado durante toda su vida un libertador que les saque de la dura servidumbre del Imperio Romano. Oyen de Jesús,
y ven los grandes milagros y obras de Jesús, de inmediato comienza a crecer en ellos las ilusiones de ser una nación libre y cabeza de naciones y no cola como el Señor les había prometido. En un momento la gente proclama: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Imaginen lo que estaba pasando por los pensamientos de los discípulos. Ya se imaginaban el uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús. Luego Jesús les dice que es necesario que Él sea entregado en manos de hombres pecadores, que sufra, que le crucifiquen y que muera. No es para menos que Pedro le diga: Señor, nunca jamás te acontezca tal cosa. Jesús muere y durante ese tiempo se sienten decepcionados, se sienten con miedo, tristes, con las esperanzas frustradas. Pero el primer día de la semana, el Rey Todopoderoso se levanta de entre los muertos, glorioso, triunfante, con un cuerpo de gloria, y durante 40 días se aparece a sus discípulos, dando evidencias tras evidencias de que Él es real y que Él realmente es el mismo Jesús que conocieron en vida, que está con ellos, que se ha levantado de entre los muertos. Durante esos días Jesús les enseña acerca del reino de Dios, un curso intensivo acerca de lo que significa el reino de Dios, como lo registra este libro de Hechos en el capítulo 1 y los versículos 1 al 3. Ellos nuevamente empiezan a recobrar las ilusiones que tenían. Jesús está hablando del reino y ahora está con un cuerpo glorificado, se supone que ya no lo pueden matar. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les responde que a ellos no les estaba permitido ni les tocaba saber el tiempo en que Dios había fijado en su propia autoridad. Lo que concierne al futuro, eso no le corresponde a ustedes, dice Jesús. Y yo le digo a ustedes, mis hermanos, tampoco ni a ustedes ni a mí nos corresponde eso. Pero no tienen que saber el tiempo, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todo lugar. Acaban de ver a su maestro irse al cielo. Gradualmente va subiendo el Señor. Él no se deshizo en medio de ellos, no desapareció de un pronto. Por eso estaban mirando al cielo, Él estaba ascendiendo. Y una nube de gloria lo envuelve. Una nube que representa la gloria de Dios y que ese que estaba allí era Dios mismo, la presencia formidable de Dios. Aguardando la promesa del Espíritu Santo y la venida de su Señor, ¿cuál ustedes creen que era su emoción ahora, después de ver que el jefe se va y ha prometido que le iba a enviar el Espíritu para que tengan poder? ¿Cuál sería su emoción? Lucas capítulo 24, versículo 51 responde. Dice que ellos regresaron a Jerusalén con gozo. Con gozo se fueron. No estaban tristes porque Jesús se había ido, estaban gozosos. Sin embargo, debían esperar en Jerusalén y no volver a Galilea. Quedar en Jerusalén por mucho tiempo sin recibir el poder que se les había prometido debió ser difícil. ¿Qué les parece? En Jerusalén, donde mataron a su Señor. En Jerusalén, donde estaban escondidos. Jesús dice, quédense allí, esperen. Sin embargo, ¿qué hicieron los discípulos? Y de esto es lo que vamos a hablar en esta mañana.
cómo esperar. Hay una tensión entre la promesa y la espera. Este pasaje nos muestra cómo debemos responder ante tiempo de espera. En primer lugar, nos habla de obedecer. Debemos responder obedeciendo, versículo 2. Debemos esperar orando juntos, versículo 14. Y del 15 al 26 debemos esperar confiando en la soberanía de Dios. Permítanme desglosar estos tres aspectos esta mañana. En primer lugar, ¿cómo debemos esperar? Obedeciendo. Versículo 12, y leemos nuevamente. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Una expresión que todavía ellos mantenían como de su costumbre, pero que, hermanos, era un poco triste. Ellos no siguieron haciendo esto, por supuesto, pero Lucas lo deja registrado para que sepamos que todavía ellos no habían hecho la transición de dejar el sistema judaico o la religión judía a la religión cristiana. Porque camino de un día de reposo, hermanos, es una expresión legalista y triste, porque lo que significa es que los líderes religiosos judíos ya habían establecido la distancia que se podría recorrer en un día de reposo. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que yo utilizo, dice, entre paréntesis, que el camino de un día de reposo era 1.2 kilómetros aproximadamente. Es decir, que no se podía caminar más que 1.2 kilómetros en el día de reposo, porque hacer tal cosa sería trabajo, lo cual sería pecado y merecería la muerte. Miren la carga que le habían puesto al pueblo. Hay registros que dicen que inclusive debían contar los pasos que estaban permitidos en el día de reposo. Imagínense levantarse el día de reposo y empezar a contar paso a paso para no pasarse. De todas formas, lo que vemos aquí, queridos hermanos, en cuanto a nuestro tema de cómo esperar, es que ellos obedecieron. Ellos fueron desde los Olivos y no se fueron a Galilea, regresaron a Jerusalén. Contra su deseo, poniendo en riesgo sus vidas, obedecieron lo que su Señor les dijo. Han sido testigos de la ascensión de Jesús. Esto fue un evento espectacular, un evento glorioso, estimulante, que produjo no tristeza, como decíamos antes, sino gozo. Jesús les dijo, ustedes serán mis testigos. ¿Le ha pasado que le pasa algo tan bueno que usted no puede quedarse callado? ¿No le ha pasado? Que comió algo buenísimo y quiere recomendarlo. Fue un hombre que me contó, una señora, que él se ganó la lotería y empezó a saltar, brincando por todo el barrio con el billete en la mano. Me lo gané, me lo gané, me lo gané, me lo gané. Y lo deshizo el billete. Pues, hermanos, ellos, aunque estaban contentos, no se pasaron de contentos, obedecieron. ¿Sabe que a veces nosotros, por la alegría, nos pasamos de contentos? Los hijos míos les pasa, se quieren pasar de contentos y desobedecen. Ellos, en lugar de actuar impulsivamente, esperaron obedientemente a lo que el Señor les había dicho. Allí en Jerusalén, la madre y su hijo están preparando un rico pastel. Ya lo entraron en el horno a la temperatura exacta. Ahora solo falta esperar el tiempo exacto. El niño está impaciente y se siente entusiasmado, pues desea sacar y probar aquel pastel tan rico en el cual él participó, ¿verdad? Quería disfrutar de esa delicia. Pero ¿qué pasaría si lo saca antes de tiempo? Nuestra cultura, hermanos, valora
la acción inmediata, lo instantáneo. Pero Dios con frecuencia obra a través de la espera. ¿Se ha dado cuenta? Dios no anda a toa como usted y como yo. Para los que no entienden lo que significa a toa, Dios no anda apurado. Dios a menudo actúa a través del tiempo de la espera. La espera no es pérdida de tiempo. Es parte del plan soberano de Dios. ¿Recuerdan a Jairo la semana pasada? Señor, mi hija está enferma, ve, sánale. Y se junta un montón de gente y no dejan a Jesús avanzar rápido. Y encima una mujer viene y lo toca y Jesús se frena. Jairo estaba apurado, pero tuvo que esperar en la voluntad del Señor y en el tiempo del Señor. Inclusive recibir la trágica noticia de que su hija había muerto, para luego recibir las consoladoras palabras: no temas, cree solamente. Y al no temer y creer solamente, ¿sabe qué pasó? Él esperó que el tiempo del horno estuviera listo y pudo disfrutar su pastel. Le devolvieron a su hija viva. Y esta mujer de 12 años también, con un flujo de sangre, hermano, 12 años con una enfermedad dolorosa y una enfermedad vergonzosa, una enfermedad que la excluía de la sociedad. Y ella tuvo que esperar, porque a veces la espera es el plan soberano de Dios y no es un tiempo perdido. Nació así, era un joven ya, adulto. ¿Quién pecó? Estos sus padres. Ni él ni sus padres. Nació ciego para la gloria de Dios. Estaba esperando el día que el Rey de Reyes viniera y que él mismo le devolviera la vista. ¡Qué privilegio tuvo el cieguito ese! Lo primero que ese hombre vio en su vida fue al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Queridos, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer sin ver resultados inmediatos? Hay un trabajo que me están ofreciendo, pero el trabajo implica que yo tenga que hacer un poquito de trampa, mentir en algunos números. Yo lo necesito, el trabajo, porque tengo una familia, tengo hijos que mantener, una esposa, hijos, una casa, hay que pagar el internet. ¿Qué hacemos? ¿Pecamos contra Dios o le obedecemos y decimos no? Hay un trabajo que me están ofreciendo, pero aunque no me piden que yo mienta ni que yo haga nada deshonesto, me dicen que yo tengo que trabajar los días del Señor, los domingos. ¿Qué hacemos? Hay un joven que es talentoso, es un hombre muy bonito y es un hombre de buenos valores y de buena familia, pero no es cristiano, y la joven dice: ¿y qué hacemos? Hay muchos en la iglesia que no le llegan ni por los tobillos. ¿Cómo esperar en el tiempo de prueba, en el tiempo de espera, ¿Cómo esperar? Obedeciendo. No te pases de la raya, no te pases de contento, hermano, hermana. El Señor sabe lo que está haciendo y tiene lo mejor para ti. Espera en su tiempo, que el pastel va a salir bueno, cree. No temas, cree solamente. Amén. Algunos están durmiendo. Actívese. Hermanos queridos, ¿buscamos nosotros la dirección de Dios o actuamos por impulso? Esto es lo que apareció. Vamos a darle para adelante. La espera de los discípulos, dice William Hendrickson, la espera de los discípulos a la orden de Jesús muestra su crecimiento espiritual. Antes de la resurrección, habían sido impacientes y egoístas. Ahora muestran sumisión a la voluntad de Dios. Fin de la cita. Yo pregunto, ¿qué muestra nuestra impaciencia? ¿Qué muestra nuestra impaciencia?
madurez o inmadurez, debemos obedecer a Dios, incluso cuando no sabemos por qué tenemos que obedecer. Porque a veces no sabemos por qué tenemos que esperar. ¿Cómo más debemos esperar, hermanos? El versículo número 14 dice que debemos esperar orando juntos. En segundo lugar, debemos esperar orando juntos. Leo el verso 14. Todos estos, y estos se refiere, y permítanme leer el verso 13 para que entiendan quiénes son todos estos. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo, no Judas el Iscariote, ese faltaba. Estaban los 11 discípulos. ¿Y quiénes más estaban allí también? Las mujeres con María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Cómo esperar en el tiempo de espera? Obedeciendo y también orando. Orando juntos. Su espera no fue pasiva. Estaban esperando en oración. En una oración en comunidad. Dice el texto que oraban unánimes. Todos estos estaban unánimes. La oración fue diseñada mayormente para ser desarrollada en comunidad. Fíjense que cuando Jesús dice a sus discípulos cómo ellos deberían orar, dice: ustedes digan, Padre nuestro. Por supuesto, no está diciendo que no podemos orar individualmente, pero la oración fue diseñada para que mayormente sea desarrollada en comunidad. Ustedes digan Padre nuestro, no tú di Padre mío. Jesús es el que puede orar así. Nosotros, hermanos queridos, debemos perseverar unánimes en la oración. Ese es el otro aspecto. Dice que ellos estaban entregados de continuo a la oración. No dejaron su pensamiento libre. No se llenaron de ansiedad. Ellos cumplieron el mandamiento de Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración, con acción de gracias. Así sean dadas a conocer sus peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 y 7. Cuando en la espera no estamos experimentando esta paz, ¿sabe por qué es? Porque no estamos orando. Porque nos estamos llenando de ansiedad en vez de orar. Se ve que el texto dice: no estén afanosos por nada. En lugar de estar afanosos, pónganse a orar. O sea que el que no ora, lo que le va a pasar es que se va a llenar de ansiedad. Y nosotros somos expertos en crear escenarios que es casi imposible que se den. ¿Saben? Porque maquinamos un viaje de cosas. Y nos llenamos de ansiedad por cosas que no han pasado y que casi es imposible que ocurran. ¿En quién estamos confiando? Ahí está la madre que tiene que dejar a su hijo ir a la escuela o a la universidad o irse del país. Y ella está maquinando en todos los peligros que ese muchacho corre. Y en todas las 1000 maneras de morir. Y se llena de ansiedad. En vez de estar orando. Y así nosotros, hermanos, empezamos la vida desobedeciendo lo que el Señor ya claramente nos ha dicho en su palabra para librarnos de los problemas que nosotros mismos nos buscamos. Escuche como dice el viejo himno: oh, que amigo nos es Cristo. ¿Somos tristes y agobiados? Esa es la pregunta. ¿Y cargados de aflicción? Respuesta, el himno dice: eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. Ahí es que está el fallo. La oración
es prueba de una fe viva, que realmente cree en Dios y que confía en su poder. Hermanos, confiemos en nuestro Dios, que Él es poderoso para hacer todo cuanto su voluntad se determine, que es buena, agradable y perfecta, y es de bien para sus hijos su voluntad. Dios siempre quiere lo mejor para usted y para mí, hermano. A veces como que hay en nuestro corazón engañoso y perverso la tendencia a pensar que si lo dejamos en las manos de Dios, Dios se va a aprovechar para mandarnos algo malo. No, porque si yo dejo el trabajo en las manos de Dios, entonces Dios me va a mandar... No, hermano, Dios no hace eso. Había un joven que decía, si yo dejo que Dios sea que elija a mi mujer, me va a traer fea, tan fea que le va a doler la cara. No, Dios no hace eso. Créame. Yo esperé y oré. Mire, la más bonita que es aquí, no hay ni que señalarla, eso se nota solo, eso lo ve todo el mundo. Eso ilumina. Podemos esperar en Él, queridos. Eso muestra que tenemos una fe viva. Esta semana escuchamos en el tiempo de oración algunos testimonios interesantes. Uno de ellos decía, hay un problema que solucionar con una propiedad privada, una cuestión ahí que está bien complicada, pero bien complicada. Y la persona que lo dijo sabe de eso, y si dijo que eso es complicado, era porque estaba difícil. Y un pastor se le acerca y le dice, hermana, yo voy a orar por eso. Y ella dentro de ella dijo, ¿usted cree que eso con oración se va a resolver? Y oró, ¿y qué usted cree que pasó? Se resolvió. Y aquí estaba la hermana dando el testimonio de esa obra de Dios. Eso fue en la mañana. En la noche, otro hermano dice, yo tuve una situación y me lesioné y recurrí a todo, al mentor, a todo lo que había, y nada valía. Y él dice, lo último que me pasó en la cabeza a mí, pero lo último que me pasó por la cabeza fue orar. Y tuvo sus varios días con el dolor, hasta que se le ocurrió orar, y se sanó. Cuando vino a hacer el siguiente swing, porque eso bien gracioso, él estaba jugando un deporte, ay, pero el dolor no está. Y entonces a dar testimonio de la oración. ¿Por qué es que estamos carentes, hermanos? Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Porque Dios tiene para dar, es que nosotros no pedimos. ¿Y por qué pedimos y no recibimos? Porque pedimos muchas veces con intenciones equivocadas. Pedimos para gastar en nuestros deleites y no para glorificar a Dios. Pero estos hermanos que estaban allí reunidos estaban esperando a Dios o en Dios. Ellos estaban esperando para hacer la voluntad del Señor. Y veremos en qué maneras ellos estaban orando. Pero quisiera preguntarle cómo está su vida de oración hoy. Este número que se ve aquí no se ve los miércoles. Y créanme, porque yo vengo a los dos cultos y no lo veo. Y usted sabe de quién yo estoy hablando. Y si se siente acusado de su conciencia, deje que el Espíritu Santo le ministre, le redarguya y arrepiéntase y venga. Porque la oración fue diseñada para mayormente ser desarrollada en comunidad. Y usted no hace nada como un tizón solo. Venga y enciéndase con el grupo. Porque Dios ha decidido en su soberanía hacer cosas, que ocurran cosas en el mundo a través de la oración de su pueblo. Eso es un misterio tremendo. Dios ha determinado realizar cosas en el mundo por medio de la oración de su pueblo. El pueblo tenía serias dificultades. ¿Y qué dice el Señor? Si mi pueblo se humilla y ora, invoca mi nombre, yo lo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Mi pueblo tiene que bajarse a orar para que vean eso. Hermanos, ¿y ustedes creen que no estamos enfermos con dificultades? ¿Ustedes creen que no? Yo no sé en qué mundo usted vive si piensa que no. Él le pasa mucho tiempo en el celular, viendo disparate, porque si ve noticias se da cuenta que está grave la cosa. Deberíamos estar orando más. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Amén.
El miércoles llega. Todo el que dijo amén, el Señor lo escuchó, porque yo no sé quién dijo amén. Y yo no voy a estar aquí como un guardia para mirar eso a nadie, hermano, porque esa no es la idea. Usted sabe la cuenta que tendrá que rendir con el Señor, pero usted sabe cómo le está yendo sin Él. Usted está tratando de resolver su vida sin el Señor. Ese apartamento, ese problema no se va a resolver, ese brazo no se va a resolver. Busque al Señor, venga con el pueblo de Dios a orar. Aquí hay 3 tiempos de oración, como para que la gente no tenga excusa. Aquí en esta iglesia, escuchen bien la visita, hay 3 tiempos de oración. Miércoles a las 8 de la mañana, miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 6 de la mañana. ¿En qué horario es que usted no puede venir? Dígame a ver. Nada. Más allá de esa exhortación con mucho cariño, quiero animarle a esto, mi hermano, porque la Escritura dice que algo que caracterizaba a la iglesia de sus inicios, Hechos 2:42, que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso era una señal de la iglesia, una marca distintiva de la iglesia. Perseveraban en la oración. Algo que quiero señalar en este pasaje es que estaban incluidas las mujeres en el tiempo de oración. La oración es para todos, hermanos. Y estaban incluidas no solo las mujeres, sino también los más nuevos en la fe, junto con los más viejos en la fe. Los apóstoles con los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús son los más nuevitos en la fe aquí en este texto, porque ellos no creían en Jesús mientras Jesús hizo su ministerio terrenal. Ellos creyeron en Él luego de su resurrección. Usted puede leer eso en los 4 evangelios, habla de que ellos no creían en Jesús, que decían que Jesús estaba un poco mal de la cabeza. Ay, debe tener algún demonio, dijeron ellos, porque mira, se pasó el día entero enseñando a la gente y sanando y no para ni siquiera para comer. Y fueron a buscarlo, se quedaron afuera, díganle que estamos aquí. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi hermana, y mi madre y mi hermano? ¿Usted se acuerda de eso? Ellos no creyeron en Jesús, pero luego que Él resucita de los muertos, 1 Corintios capítulo 15 nos dice que ese apareció a Jacobo, a su medio hermano, al hijo de José y de María. Jesús se apareció a él. Y ese Jacobo es el que luego se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Ese Jacobo. Ese estaba aquí orando. ¿Quién más estaba ahí? Dice que estaba María. Oiga bien, porque el texto nos dice que estaban orando a María, estaban orando junto con María. Es una diferencia muy grande para aquellos que se ponen a orarle a María. No, María era un miembro más del cuerpo de Cristo allí, orando junto con todo el pueblo de Cristo a su Señor. Y punto. Y hay un comentarista que señala que esta es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Aquí ya en Hechos capítulo 1:14. Ya después no va a haberla más. Una mujer santa de Dios que está en el cielo, no porque ascendió como Jesús, porque esa ascensión la Biblia no la registra, ni ninguna tradición ya tardía aparece, eso se lo inventaron una secta ahí, pero realmente María fue una santa mujer de Dios que vivió para la gloria del Señor y que estuvo en la iglesia como un miembro sirviendo y esperando a su Señor. Hermanos queridos, nosotros debemos buscar fervientemente a Dios en oración, reconociendo nuestra dependencia de Él. Es que dependemos de Él para todo. No pudiéramos ni siquiera inhalar la próxima bocanada de aire sin Él. Nuestro corazón no pudiera latir sin Él. No pudiéramos levantar el brazo ni un dedo sin Él. La oración es simplemente ir y rendirnos diciendo, Señor, sin ti nada soy, necesito de ti. Imagine a un soldado en el campo de batalla sin la radio. El otro día yo vi una de esas desafortunadas y tristes historias y horrendos videos de esos que le salen a uno a veces. Y lo vi simplemente porque
me quería enterar un poco de la realidad cruda de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y un soldado ucraniano se peleó con unos rusos cuerpo a cuerpo porque le falló la comunicación al soldado ruso. Y ya usted sabe, un dron lo estaba grabando, ¿no? La pelea de estos dos. Era muerte, uno de ellos murió. Pero ¿qué quiero decir, mis hermanos? Es que así como está un soldado en peligro, sin su comunicación, sin su radio, porque no le puede dar un aviso, una advertencia, una dirección, no le pueden dar ningún tipo de ayuda, así está un cristiano sin orar. No de otra forma, estamos en una guerra, que la Biblia le llama una guerra contra huestes espirituales de maldad, y eso no es cualquier cosa. Es mejor fajarse la trompa con una gente como los luchadores, que una lucha espiritual, mi hermano, porque el diablo y sus secuaces no se duermen nunca. Entonces, necesitamos activarnos en entender la realidad espiritual y nuestra necesidad de Dios en oración. ¿Cómo más debemos esperar? Ya hemos visto que debemos esperar obedeciendo, orando juntos, y en último lugar, permítame sugerir que confiando en la soberanía de Dios. Debemos esperar confiando en la soberanía de Dios, versículos 15 hasta el 26. Primero que el pasaje nos muestra es que Pedro saca a colación la realidad de la traición de Judas, y que eso dejó un espacio vacío para el grupo de los 12. Jesús había escogido 12, y 12 eran los patriarcas de Israel. Y la iglesia, como la Nueva Jerusalén, está fundada sobre los 12 apóstoles. Así que falta uno, está incompleta la cosa. Pedro se percata de esta realidad. Pero quiero señalar este detalle. ¿Cómo se percatan ellos de esta realidad? Porque estaban en oración. Es en oración que nosotros nos vamos a dar cuenta de las necesidades reales y espirituales que tenemos. Sin oración tampoco podríamos. Así que Pedro, como líder que el Señor había levantado, recuerde que unos días atrás, aproximadamente unos 50 días o más atrás, el Señor, no más de 50 días, el Señor se había aparecido a Pedro y a sus discípulos mientras se habían ido a pescar. Y cuando Jesús confronta a Pedro con la pregunta, Simón, ¿me amas? 3 veces Jesús también le decía a Pedro, apacienta mis ovejas. Le encomendó el ministerio. Así que Pedro, con esta palabra en su mente y corazón, se pone en pie y va a pastorear a sus hermanos y dice, miren, hay algo que está haciendo falta aquí. Y Pedro apela al cumplimiento de la palabra de Dios. Mire qué bien esto, porque de lo que estamos hablando es que debemos confiar en la soberanía de Dios. La traición de Judas no tomó por sorpresa a Dios, ya estaba predicho en las Escrituras. El Salmo 69, 25, el Salmo 109, versículo 8, ambos hablan de esta realidad de que alguien iba a traicionar al maestro y que otro iba a tomar su lugar. Así que Pedro, apelando a las Escrituras, miren cómo en oración se dan cuenta de la necesidad, en oración se dan cuenta donde dice la Escritura que tal cosa se cumplió. Y finalmente miren cómo en oración ellos tomaron la decisión también. Porque cuando se elige a Matías se hizo en base a la oración. Véalo nuevamente conmigo, el versículo dice claramente en el verso 24 de Hechos 1, después de orar dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Muéstranos en oración. Es interesante que en este pasaje se establecen los requisitos para ser un apóstol de Jesús. ¿Cuáles son esos requisitos? Mírenlo ahí en el versículo 21. Por tanto, es necesario de que de los hombres,
Jesús no escogió mujeres, y no es que las mujeres sean menos, pero para esta labor Él escogió que fueran hombres. De los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, primer requisito, tenía esta persona que haber visto el ministerio de Jesús desde el bautismo de Juan. Esa cualidad la tenían los otros 11 apóstoles. Y el que va a añadirse debería tener lo mismo también como requisito. Luego dice que debe ser esta persona así hasta el día que Jesús fue recibido arriba, es decir, debe ser testigo también de que Jesús ascendió al cielo. Lo vio cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él sabe de eso y también que lo vio subir al cielo. Otra cosa es que el texto dice que sea uno constituido testigo con nosotros de su resurrección, es decir, tuvo que haber visto al Señor Jesús resucitado también. La pregunta es, para todos esos apóstoles de hoy en día, ¿pueden ellos llenar estos requisitos? Porque a menos que no sea la reencarnación, en lo cual no creemos, de alguno de esos 12, no es posible que alguien estuviera desde el tiempo de Juan, ¿verdad?, y ver al Señor ascender al cielo. No existen apóstoles el día de hoy, no existen. Si los encuentra, porque sí los hay, pero son falsos. Los apóstoles de hoy son falsos toditos, no importa cómo se llaman, porque los verdaderos son estos que registra la Escritura. Fíjense que están así, luego lo veremos en el desarrollo de esta serie, que no existe la sucesión apostólica. No hay nadie que está sucediendo a otro de los apóstoles. Están sustituyendo a Judas porque no está, porque Judas se ahorcó, porque Judas era del maligno, pero no está en una sucesión y que después de Pedro pusieron a fulano y después de Juan pusieron. Eso no sucedió. Así que, hermanos, Matías es seleccionado en base a criterios lógicos y bíblicos. Y debía ser esta persona también llamada al ministerio por Jesús mismo. Por eso Pablo puede ser considerado un apóstol también. Señalo, Pablo no es de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, Lucas deja claro aquí que son esos, incluyendo a Matías, que fue el último. Pablo es un apóstol, pero no de los 12. Él es el último como un abortivo que el Señor se le apareció a él, ¿verdad? Y dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y los de ahora se creen que son, no sé, no, me voy a ahorrar las palabras, por si alguno de aquí que tiene un apóstol de eso, que después no me cacasee en la salida. Pero les digo que el que usted tiene es falso si lo tiene. De todas formas, el versículo 21 al 25, mis hermanos, nos da un ejemplo de cómo actuar cuando debemos tomar decisiones importantes. Debemos determinar el criterio lógico basado en la Biblia. Eso fue lo que ellos hicieron al determinar los requisitos. Debemos examinar las alternativas. Ahí tenían a Barsabás, llamado también justo, José, llamado Barsabás, también justo. Bueno, tenía 3 nombres el hombre. Y también a Matías. Estaban esas 2 alternativas. Y luego de establecer parámetros, luego de analizar las alternativas, se oró a Dios por sabiduría. ¿Cómo nosotros debemos hacer para tomar decisiones? Lo mismo, hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuáles son las alternativas que tengo que encajan con las Escrituras? No con las que a mí me parece. Y luego orar a Dios para que nos guíe en cuál es la mejor decisión, cuál es la más sabia decisión. Ustedes me están siguiendo con lo que digo, hermanos. Ahorita usted tiene que tomar una decisión. Cualquiera se llama la decisión, porque entrar en ejemplos es abundar en muchas cosas. Pero piensen en esto primero. ¿Qué dice la Escritura? Esto es lo que yo tengo que decidir. Necesito esto. ¿Qué dice la Escritura? Luego tengo estas alternativas que encajan perfectamente con las Escrituras. Y luego ore al Señor que le guíe. Porque así como fue Matías, pudo haber sido el otro, solo que Dios eligió que fuera Matías.
Y a veces, hermanos, hay que tomar decisiones que no son pecaminosas, que son buenas ambas, pero hay una que Dios quiere para su vida y otra se la deja al otro. Hay trabajos, hay personas y relaciones que no es que sean malas, pero debemos orar al Señor y someter eso a su palabra. Imagínense que usted está en un avión. A los que les gusta viajar aquí, algunos tienen esa experiencia, otros no. Pero imagínense en un avión y se presenta una situación difícil, de esas que se presentan no solo por turbulencias y tormentas, sino que el avión tiene su fallo, ¿no? Y está la gente dándose por el pecho y clamando al cielo. Yo le pregunto, ¿qué usted prefiere? ¿Que el piloto maniobre el avión conforme a su experiencia y sus habilidades, o que el piloto maniobre el avión conforme a lo que le dice la torre de control y los instrumentos de aviación que él tiene ahí? ¿Qué usted prefiere? Si usted está en su sano juicio, sabe, ¿verdad?, es mejor que la torre lo guíe, porque de hecho los pilotos no vuelan por experiencia, ellos se van guiando, porque nadie sabe la ruta en el cielo, por más vivo que sea. Entonces, nuestra vida, hermanos queridos, debe ser guiada por la torre de control y los instrumentos que Él nos ha dado para guiarnos bien, para que no nos estrellemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es su decisión? ¿En quién usted está confiando? ¿En sus habilidades o en la palabra de Dios y en su oración como instrumentos para guiarnos hacia su voluntad? Amigo que me escucha, ¿en quién está usted confiando para su salvación, para llegar al cielo? ¿En sus buenas obras? Déjeme decirle qué son sus buenas obras. Es como que usted estuviera en el avión también y usted sabe que hay un problema y dicen, bueno, señores, no tenemos muchas opciones, vamos a tener que tirarnos como un paracaídas, y usted dice, no, yo puedo aletear y yo llego bien abajo. Eso es lo que hace una persona que confía en sus buenas obras para salvarse. Es incapaz de volar, es incapaz de llegar al cielo. Por eso Dios nos ha provisto un salvavidas que siempre abre y que siempre aterriza bien. Se llama Jesucristo. En Él debe estar su confianza y su esperanza, mi amado amigo o amiga que está aquí. Y mi amado hermano también, porque el Evangelio de la salvación y de la gracia es para todos nosotros.